a buscar al ángel que nos crece los sueños para cantar. Muebles Erandio, especialistas en sofás y muebles a medida. Fabricación propia, todos los estilos y financiación a medida. Visítenos, estamos en Ovieta 1, junto al Gasolino, Erandio, 94 467 43 14. Los fines de semana del mes de marzo, Ziérbena tiene sabor a mar con motivo de la Feria del Mejillón. Acércate por el puerto de Ziérbena a degustar las raciones de mejillón por 4 euros. Participan los restaurantes Gloria, El Puerto, Arrondo, Bachoqui y El Marinero. Recuerda, solo los fines de semana de este mes de marzo. A ver, ¿montaña o costa? ¿Costa o montaña? Siempre la misma duda. ¿Y por qué no ambas cosas? Cambia de aires y vive una experiencia natural en el restaurante Casa Rural Mañuco Venta. Menú familiar o para grupos y menú infantil con cuidador para los peques en un entorno fascinante. Mañuco Venta, en barrio Mañúa sin número, Alto de Sollube, Bermeo. Información en el teléfono 946 88 12 12 o en www.mañuco-medioventa.com. Primaveral de Objetivo Vizcaya de hoy, jueves 20 de marzo. Tenemos con nosotros en el plató de Tele7 a Flavia Company. Buenas tardes, Flavia, bienvenida. Hola, un placer. Muchas gracias, igualmente. Flavia, que tiene una memoria privilegiada, además de ser una magnífica escritora, se acuerda que la última vez que nos vimos hace 2 años. En 2012, sí. 2012, sí, con el anterior libro, Flavia, han pasado 2 añitos, que has aprovechado muy bien. Por cierto, bueno, porque tenemos ya Por mis muertos. Ahí estamos. Este es aquella vez era una novela, ¿verdad? Y ahora estamos con un libro de relatos. De hecho, en algún momento coincidieron en la escritura, porque este libro hace ya 5 años que lo preparo. Ha sido de larga, ¿no? De larga fabricación, edición. Pero bueno, sí, fíjate, pues ya tenemos otro libro entre las manos. Libro de relatos, pero que está llegando al corazoncito de todos los lectores y lectoras. Sí, la verdad es que están pasando cosas muy bonitas con este libro. Las historias, al fin de cuentas, son historias sobre todos nosotros, sobre los pequeños héroes que somos los habitantes actuales del mundo, y habla de asuntos que tienen que ver con la familia, con la infancia, con nuestros muertos, ¿no? Con el pasado, con aquellos que nos han dado la vida, con quienes nos han hecho posibles, y con pequeñas anécdotas del individuo frente a la burocracia, frente a las dificultades de la vida. Entonces yo creo que de algún modo todo el mundo se está sintiendo, bueno, todo el mundo, a ver, las personas que se acercan a estas historias se están sintiendo identificados con las anécdotas que se cuentan, ¿no? Porque además son cuentos que se pueden contar. Uno de mis objetivos principales era escribir cuentos que se pudieran después contar, ¿no? Cuando te preguntan de qué va y dices, ¡pam!, y lo puedes contar, ¿no? O en una cena con amigos, yo imagino, ya ha ocurrido además, pues aquello de, en lugar de un chiste, os voy a contar un cuento. Recuperar esa tradición oral, ¿no? Que bueno, que se está perdiendo, ¿no, Flavia? Ya centrado en este mundo donde vivimos rapidísimamente, estamos perdiendo esa costumbre de hablar, de comunicarnos y de contar cosas interesantes, ¿no? De narrar, claro. Entonces estamos tan tuiteantes y tan facebookeantes y tan veloces que quizás olvidamos el placer que todos disfrutamos de escuchar historias, ¿no? Y este libro entronca de una manera, digamos, muy intencionada con la tradición oral, ¿no? Con la voluntad con el amor por contar historias, por escuchar historias, por transmitir historias, por contagiarnos historias. Y en ese sentido, bueno, pues es verdad que todas las anécdotas o los argumentos de estos cuentos funcionan con una estructura
clásica, en el sentido de que tienen una presentación, un nudo y un desenlace que después es fácil contar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues me imagino a la gente contando estos cuentos, añadiéndoles alguna cosita de su cosecha. Ajá, bueno, lo pones fácil además, Flavia, porque como siempre un estilo muy directo, muy que llega al lector. Eso se agradece, ¿no? Para que luego pues podamos contar, podamos disfrutar, podamos recordar, porque si no, al final el estilo es muy rebuscado. Al final pasan los años y dices, uy, leí un libro, leí unos relatos, pero no me acuerdo muy bien no cómo me acuerdo era. de nada. Hay que ser directo, hay que ser claro y contar lo que se quiere contar, ¿no, Flavia? Bueno, cada libro, por supuesto, cada libro tiene su estilo, ¿no? Y en este caso, o en el mío, en mi caso, sí es verdad que yo prefiero escribir una literatura en la cual se utilicen el mínimo de recursos posibles, que sea sencilla, que al lector le dé la sensación cuando está leyendo de que podría escribirlo él, ¿no? Claro que después al ponerse... No es tan nada fácil. Es como la gente que piensa que sentarse aquí o ahí mismo, Flavia, es simplemente hablar. No, esto es más difícil de lo que parece, ¿verdad? Es Con más las camaritas estás apuntando. Pero es el placer, ¿no? Que da también la suerte de poder hacer cosas que nos gustan, ¿no, Susana? Porque al final ese es el tema, ¿no? Poder hacer cosas que te gustan y que transmiten y que comunican, ¿no? Flavia, en estos relatos que cuentan cosas de los seres humanos, cosas que la gente se puede sentir identificados, bueno, pues el tema de la identidad sexual, o el tema de familia, muertos, etc., sentimientos en general, al fin y al cabo. ¿Hay algo de autobiográfico en alguno de estos relatos? Mira, yo lo que he procurado es plantear un juego al lector, un juego añadido a las propias historias que se plantean en este libro, que es la de tender un puente entre el lector y la ilusión de la realidad. Es decir, no solamente son cuentos verosímiles, sino que el lector, a través de además unos códigos QR, puede pasar a la realidad y pensar, y volver al libro y pensar, entonces lo que he leído es verdad. Entonces juegas con la verosimilitud y con la realidad. Es decir, que de algún modo hago que se proyecte la ficción sobre la vida y que la vida parezca literatura. Pero por supuesto es un juego y no se trata de un ejercicio autobiográfico, sino de un ejercicio literario que juega con esa idea, porque al final el tema es que todos nos contamos. Todos nos contamos constantemente y para contarnos nos inventamos. Y esa es lo que tenemos en común, ¿no? O sea, con las historias de este libro, que es que se cuentan, se inventan las identidades, las maneras, ¿no? Un libro muy trabajado, de ahí el que lo has querido hacer sin prisa pero sin pausa. Sin prisa pero sin pausas, es una gran manera de trabajar y efectivamente lo que quizás más me ha costado y el editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor, iba diciéndome, bueno, ¿cómo tienes el libro?, ¿no? Porque ha sido un proceso bastante largo y hace mucho tiempo que le hablé de este libro a él antes de, por supuesto, de publicarlo, ¿no? Pues quizás lo que ha sido más dificultoso y a la vez más apasionante ha sido encontrar ese lugar desde el que contar estas historias, ¿no? Esa voz narrativa, ese personaje, esa franja entre ficción y realidad que me permitía justamente tener este punto de vista y esta mirada sobre las historias que se cuentan, ¿no? Que por ejemplo pues, cuentan historias, algunas muy entrañables, como la historia de una anciana que vive acompañada de un caracol, o la de un alumno que recibe un maltrato por parte del profesor, pero que la vida le ofrece un final con justicia poética, porque la justicia poética además está en el final de todos estos cuentos. Es como si restablecieran un poco un orden universal, ¿no? En ese sentido. Que eso es lo que ahora mismo necesitamos para poner un poco de orden, ¿no? a este caos en el que estamos. Totalmente. Ajá. Para todo tipo de público, Flavia, me imagino, ¿no? Desde sí. Para el joven, el adolescente, el estudiante que se va a sentir identificado en ese relato, como la persona mayor de 90, 100 años que también puede leer estos relatos, ¿no? Yo pienso que justamente la sencillez del lenguaje y la voluntariosa sencillez también de la sintaxis hacen, en efecto, como dices tú, que se trate de una serie de cuentos que pueden llegar a un muy amplio espectro de lectores, porque cada uno tendrá su nivel de lectura, pero todas son posibles.
bueno, tiene el respaldo de no solamente de los lectores, sino también de la crítica. Bueno, algunas de las perlas, son muchas, bueno, y en internet ya ni te cuento, Flavia, pero una de las cosas, bueno, José Ángel Juristo de ABC, acostumbrados como estamos a la memez lírica de baja intensidad, una prosa como esta deja estupefactos a muchos lectores. Bueno, la crítica... Cuando un crítico, que siempre tenemos miedo a todos los críticos, y a mí me da mucho miedo cuando también opinan de nosotros, pero bueno, las opiniones hay que recibirlas, dicen cosas tan magníficas de estos relatos, de tu prosa, Flavia. Bueno, siempre, por supuesto, yo agradezco profundamente que las personas vean con buenos ojos y los lectores pues, aprecien, los lectores, los privilegiados, digamos, o los especialmente entendidos, como los críticos, lean con buenos ojos las propuestas, pero la verdad es que yo trabajo a fondo las ideas, los proyectos, intento escribir siempre el mejor libro posible y al final este diálogo que se establece con los lectores es un diálogo que creo que fluye precisamente porque tanto yo, en este caso porque es la que inicia, no porque me ponga delante, yo como después quienes reciben establecemos esta fluidez que permite comprender por un lado el trabajo del escritor y por otro lado la aportación que sin duda alguna hacen los lectores en el momento de enfrentarse a un libro, ¿verdad? Porque un libro sin lectores no existe. Y el tema de nuevas tecnologías, que esa comunicación con los lectores se traslade también en internet, Claudia. Sí, la verdad, bueno, yo soy una persona, diría que bastante, tampoco excesivamente, pero bastante activa en internet y esa es la razón por la cual esta inclusión de los códigos QR al final de algunos cuentos o a pie de página en algunos de los relatos hacen que este juego sea posible con los lectores, aunque no es estrictamente necesario porque aporta un eslabón más o un escalón más en esta posibilidad de la lectura, en otro nivel, digamos, de lectura. Es que hay que estar con los nuevos tiempos, ¿eh? También es verdad. Flavia. Sí, es importante que nos adaptemos. Bueno, además forma parte de nuestra vida, ¿no? Es decir, hoy por hoy es imposible no, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, es imposible no tener al alcance o estar rodeado de muchísimos elementos que tienen que ver con la tecnología, por supuesto con las redes, ¿verdad? Y bueno, gran parte de nuestra vida ocurre en pura virtualidad, así que hay que estar ahí, sí, sí. Flavia, yo sé que es complicadísimo, si quieres me contestas y si no, no, ¿eh? Vamos allá. Lanzo la pregunta. Es muy complicado más que nada porque cada relato es como si fueran un bebé, ¿no? O sea, no se puede elegir, ya sé que es muy complicado, pero te voy a poner en la tesitura de ¿con qué relato te quedas? ¿Cuál, no sé, te ha llegado más, te ha gustado más, te ha emocionado más a la hora de escribirlo? Yo sé que todos, Flavia, todos son magníficos, pero ¿alguno así en especial? Es difícil, es muy difícil. Yo si quieres no me voy a es que de verdad hay confianza, sí, no. Pero alguno que por lo que sea. Pero bueno, yo le tengo especial afecto. ¿Puedo decir dos? Sí, venga, bueno, bien, por gracias. ser tú solo, ¿eh? Muchas gracias, sabía que lo harías posible. Yo quizás me quedaría con La llama de la vida, que es el primero de la primera parte, y con ¿Qué habrá sido de Moya, de la segunda? Pero esto es absolutamente personal porque desde luego los comentarios que estoy recibiendo van por otros lados, así que bueno, cada cual, ¿verdad? Que elija el que quiera y luego además bueno, te lo puede comunicar, ¿no? Además, como tú bien dices, es imposible, lo hago porque quiero darte el gusto, pero es que la verdad es que no quitaría ninguno del libro. Lo sé. Flavia, vas a seguir de promoción, después de aquí marchas Barcelona, Valencia, por mis muertos, estás recorriendo todo el estado, ¿no? Por mis muertos, que sí. Por mis muertos, Oye, que sí. el título de Por mis muertos, esto es como muy castizo, ¿no? Por mis muertos. Tiene esa doble lectura, ¿no? Por mis muertos, que es un juramento, o sea, el juramento ateo, ¿verdad? Porque el juramento religioso es por Dios, lo juro por Dios, y lo juro por mis muertos ya en parte el ateo, y después es por mis muertos porque somos quienes somos, porque hubo quienes hubieron, entonces, quienes hubo, entonces, pues, ¿no? Quienes han vivido son los que nos han permitido estar hoy aquí, ¿no? ¿Y les dedicamos a ellos el libro, Flavia, o a quién dedicamos Por mis muertos? A los lectores, sin duda alguna, a los lectores. Pues para ellos, Por mis muertos, de Flavia Company, un auténtico placer. Espero que no pasen 2 años hasta que nos volvamos a ver, que en la siguiente vez o una visita que haces por Bilbao, que sé que te gusta mucho esta ciudad, Me que tienes encanta. aquí a amigos y amigas, que nos hagas una visitita cuando tú quieras para contarnos nuevos proyectos.
y para tomarnos un café. Flavia, que siempre nos vemos trabajando. Esto Muchas no puede gracias. ser, por muy muertos. Por mis muertos que no, gracias. Muchas gracias, un placer, Flavia, como Gracias. siempre. Hacemos una pequeña pausa muy rápida porque rapidísimo nos vamos a conocer más detalles sobre el Raid Pandemonium, que cumple su tercera edición, que arranca este viernes, bueno, en una salida por Bilbao, pero realmente arranca el domingo en Tarifa. Nos van a contar más detalles de la participación bilbaína y de ese, bueno, matiz solidario dentro de unos instantes después de la publicidad. No se muevan.